bonito día. Vamos a dar inicio a este encuentro de la materia de análisis de estados financieros. Y en este módulo 2 está el contenido sobre indicadores, razones o ratios financieros. Cuando hablamos de análisis de estados financieros, referimos a los estados financieros consagrados en las normas internacionales de información financiera, tales como el estado de resultados, conocido antes como estado de ganancias y pérdidas, el estado de situación financiera, antes balance general, estado de las variaciones en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. A esto se refiere cuando hablamos de estados financieros, los cuales pueden ser objeto de análisis, que es lo que vamos a tratar de señalar hoy a través de indicadores financieros. Aquí tenemos un ejemplo para mayor comprensión de lo que vamos a hablar con respecto a los índices o indicadores financieros, y trata de una información extraída de una empresa llamada Almacenes al Mayor y cuyos números están expresados en miles de bolívares. En el primer recuadro vemos la información respecto al estado de situación financiera para los años 2022 y 2023. Y en el segundo recuadro, la información del estado de resultados para los mismos para años comparativos del 2022 y del 2023. Recuerden que el estado de situación financiera está compuesto solo por cuentas reales, o sea, cuentas que de ejercicio económico en ejercicio económico trasladan su saldo, y el estado de resultados está compuesto por cuentas nominales, cuyas cuentas deben cerrarse al final de cada ejercicio económico para dar inicio al nuevo ejercicio con saldos cero. En el caso de situación financiera, hablamos de efectivo y equivalentes. Son aquellas cuentas que tienen una duración igual o menor a 90 días. El efectivo equivalente está integrado por la caja chica, la caja, los bancos y las inversiones temporales iguales a 90 o menores días. Ese es efectivo y equivalentes. Conocido también como el disponible. El activo corriente que integran situación financiera son aquellos bienes o derechos que pertenecen a la empresa y que se pueden realizar en un periodo de un año. El pasivo corriente son aquellas partidas que la empresa adeuda, que deben ejecutarse, pagarse, cancelarse en un periodo de un año. Y el patrimonio es el que está integrado por el capital social más el superávit. Cuando hablamos de promedio, se refiere a la semisuma de un año y el otro, y como es semisuma, esa semisuma se divide entre dos. Igual ocurre con el total de activos. Recuerden que en situación financiera el activo está integrado por el activo corriente y el activo no corriente. Igual ocurre en el pasivo. El pasivo es corriente y no corriente y completan la ecuación contable el patrimonio. Por tanto, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Muestran cifras para el cierre del 2022-2023 para nosotros poder obtener los índices financieros que nos van a indicar más adelante. En el caso del estado de resultados para estos dos periodos de 2022 y 2023, tenemos las ventas netas, que son aquellas que son producto de las ventas brutas menos todo lo que le resta, tales como las devoluciones, los descuentos y las bonificaciones. La utilidad bruta, pero es la utilidad bruta que se obtiene al restarle a las ventas netas el costo de ventas, y la utilidad operacional, que es la misma utilidad bruta, pero menos los gastos operativos, tales como los gastos de administración y los gastos de venta, y en algunos casos algunas empresas acostumbran, por su repetitiva operación, restar los gastos financieros y no incluirlos en un rubro administrativo sino separado. Y la utilidad neta, pues, es la que queda luego de quitarle a la utilidad bruta todo y a la utilidad operacional el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, en algunas oportunidades la utilidad operacional se convierte en la misma utilidad gravable, salvo que una conciliación de renta dé un resultado distinto. Esa utilidad neta es la que se le calcula el impuesto sobre la renta. Esta práctica, para comprender índices financieros, vamos a obtener lo que llaman la razón corriente inmediata, la razón corriente, o conocido también como índice de solvencia, y el capital de trabajo. La razón corriente inmediata es lo que es el disponible entre el pasivo corriente. Estas razones se expresan, tanto la corriente inmediata como la razón corriente, se expresan en número de
veces. Entonces, el disponible dijimos que era el efectivo y sus equivalentes dividido entre el pasivo corriente larga. En este caso, la razón corriente es el total del activo corriente entre el pasivo corriente y el capital de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente. Este índice sí se expresa en bolívares, capital de trabajo. Los dos anteriores en número de veces. En este caso, al dividir en caso de razón corriente inmediata, obtenemos para el 2022 1,72 veces. ¿De dónde surge esta razón, este índice? Vamos a devolvernos acá y buscamos qué es la división de 2.539 entre el 1975 y eso nos daría 1,72 veces. Igual lo hacemos para el 2023. Disponible entre el pasivo corriente en ambos casos y en ambos años. La razón corriente es el total del activo corriente entre el pasivo corriente. Vamos a revisar en la primera lámina cuánto es el activo corriente. Es 4.654 en el año 2022 y 4.574 en el año 2023. Y el pasivo corriente es 1.975 y 1.522. Al efectuar esas divisiones del total del activo corriente entre el pasivo corriente, obtenemos para el 2022 3,01 veces y 2,36 veces. Expresado y explicado en otras palabras, significa, en caso de razón corriente, que la empresa posee 3 bolívares, porque está expresado en bolívares, en activo corriente con respecto a lo que debe en su pasivo corriente. Tiene 3-1. En el caso de la razón corriente inmediata de 1,72 veces, tiene 1,72 bolívares por cada bolívar que adeuda en pasivo corriente. Esta es la razón más líquida, que es la inmediata, que es el disponible entre el pasivo corriente. Y en el caso del capital de trabajo, en lugar de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, lo restamos y nos da la expresión en bolívares, 3.052 bolívares y 2.679 para el año 2023. Si aquí, basado en estos números, preguntáramos ¿y cuál le parece mejor año? El 2022 y el 2023, estamos en presencia de que el año 2022 fue mejor que el año 2023 porque sus indicadores financieros así lo señalan. Ahora se solicita obtener el porcentaje de margen bruto de utilidad y el rendimiento sobre el patrimonio. El porcentaje de margen bruto de utilidad surge al dividir la utilidad bruta entre las ventas netas. Recuerden ustedes que la utilidad bruta surge de de restar a las ventas netas el costo de ventas, divididas entre ventas netas. Como estamos hablando de porcentaje, pues multiplicamos ese resultado por 100 para expresarlo en porcentaje. Y en el caso del rendimiento sobre el patrimonio ya tenemos la utilidad neta, que es la utilidad bruta menos los gastos de operación y los gastos de administración, o sea, los gastos de operación dividido entre el patrimonio promedio. Este rendimiento sobre el patrimonio es lo que señala cuánta es la utilidad obtenida por la inversión realizada por los socios o accionistas en determinada empresa. En este caso, en el porcentaje bruto de utilidad, para el año 2022 obtenemos 24,34 y para el 2023 26,53. Y en el caso del rendimiento sobre el patrimonio, en el año 2022 fue de 19,62% y para el año 2023 fue de 20,22. Entonces, calculados estos índices, ¿cuál ha sido el año más favorable para los socios propietarios? Referidos específicamente a ellos, lo que indica es el rendimiento sobre el patrimonio, que es la tasa que vamos a obtener de devolución a través de los dividendos a los socios por su aporte en el capital de la empresa. En el año 2023, ese rendimiento fue del 20,22%. En un futuro encuentro que se realizará la próxima semana, estaremos ampliando esta información con otro ejercicio de explicación respecto a índices financieros, indicadores o ratios financieros, como algunos autores le llaman. En este curso en particular,
yo les voy a señalar cuáles son los índices o indicadores que vamos a estar evaluando, porque son muchísimos y yo simplemente lo resumo para efectos prácticos de este curso. Espero que cualquier duda al respecto pueda ser solicitado a través de la plataforma en la mensajería que allí se posee. Que estén todos y pasen excelente día.